Hay momentos en la historia en que el silencio pesa más que la guerra. Cuando las promesas se convierten en ecos y la luz que estaba destinada a llegar, nunca llega. Durante 15 largos años, el pueblo de Burkina Faso vivió en ese silencio. Un silencio no de paz, sino de espera. Esperando a que las luces se mantuvieran encendidas. Esperando a que los campos volvieran a reverdecer. Esperando a que el río que atraviesa el Sahel finalmente cumpliera su promesa. Cada año les decían pronto. Cada temporada se firmaba un nuevo expediente. Otra delegación llegaba y se iba. Pero la sequía se agravó. Los cortes de electricidad se extendieron. Los niños estudiaban a la luz de las velas. Los agricultores rezaban a un cielo que había olvidado la lluvia. Y las mujeres acarreaban agua kilómetro tras kilómetro bajo un sol implacable. No era solo falta de electricidad. Era un robo de tiempo, de esperanza, de dignidad. Y entonces, a miles de kilómetros de distancia, en una habitación silenciosa de Nueva Delhi, la historia cambió. Un hombre con una sencilla curta se inclinaba sobre una carpeta que había acumulado 15 años de polvo. Informes, retrasos, excusas, firmas de quienes nunca cumplieron su palabra. Leyó durante 3 minutos. Luego la cerró. Levantó la vista, se encontró con la mirada de un joven capitán africano que se había negado a esperar más Ibrahim Traoré y pronunció solo 5 palabras que rompieron el silencio de par en par. ¿Podemos empezar el mes que viene? 5 palabras, pero impactaron como un trueno. Cruzaron desiertos, ríos y cables que hacía tiempo que se habían enfriado. 5 palabras que cargaban con el peso de 15 años y la promesa de un continente cansado de esperar. En ese momento no se trataba solo de la firma de un acuerdo. Era un espejo que se rompía, el nacimiento de una nueva corriente. Desde ese escritorio en Nueva Delhi comenzó un proyecto de $24.000 millones, el más grande en la historia de África Occidental. Una presa no solo de acero y hormigón, sino de voluntad y soberanía. Por primera vez, el poder que siempre había emanado de otros comenzó a surgir desde dentro. Burkina Faso, antes considerada una nación sin litoral perdida entre dunas, acababa de encender una llama que podría incendiar un continente entero. Y el mundo lo sintió, porque esta no es solo una historia de megavatios o dinero. Se trata de un pueblo que se negó a ser definido por la palabra retraso. Se trata de dignidad, que finalmente exige lo que le corresponde. Se trata de África, ya no espera permiso para levantarse. Quedamos conmigo, porque lo que comenzó con 5 palabras en una habitación silenciosa, pronto resonará en Pekín, Bruselas y Washington, sacudiendo los cimientos de cómo el mundo ve a África y cómo África se ve a sí misma. La historia, amigos míos, no siempre comienza con una revolución. A veces comienza con la ruptura del silencio y la llegada de la luz. Quédense conmigo y si quieren seguir cada giro de las noticias de Ibrahim Traoré y Burkina Faso, suscríbanse ahora mismo porque la historia se escribe ante nuestros ojos. En los albores del nuevo milenio, en el año 2000, funcionarios de Pekín se mantuvieron unidos con los líderes de Burkina Faso. Señalaron el gran río que cruzaba el Sahel y prometieron una transformación. Lo llamaron la megapresa del Sahel. Las cifras eran deslumbrantes. 6,000 megavatios de energía. Suficientes para electrificar a toda la nación y venderla a los vecinos. 2 millones de hectáreas de tierras de cultivo irrigadas, poniendo fin a los largos ciclos de sequía. 200.000 empleos creados en la agricultura y la industria. Una promesa que entonces valía $7.000 millones, envuelta en el lenguaje de la velocidad, la experiencia y la financiación. Burkina Faso no se quedó de brazos cruzados, el gobierno despejó 50.000 hectáreas de tierra. 12 aldeas fueron reubicadas con el entendimiento de que el sacrificio de hoy traería abundancia mañana. Se firmaron acuerdos de impacto ambiental. La base estaba lista. En el papel, el futuro ya había comenzado. Pero el futuro no llegó. En cambio, año tras año, retraso tras retraso. En 2012, Pekín pidió más tiempo. Otro estudio de viabilidad. En 2015 dijeron que la financiación estaba bajo revisión. En 2018 las evaluaciones técnicas se reiniciaron desde cero. Para 2020 la pandemia dio otra excusa para alejar el horizonte. Y para 2023, silencio. Sin ingenieros, sin fondos, sin respuestas. Los bancos y ministerios chinos dejaron de contestar el teléfono. Para la gente de Burkina Faso, esto no era solo papeleo.
¿Era la vida o la falta de ella? En el norte, los agricultores plantaron cultivos que fracasaron una y otra vez a medida que las lluvias se acortaban y se volvían más fuertes. En Ugadugu, los estudiantes se inclinaban sobre sus libros a la luz de las velas cuando los cortes de electricidad a oscuras la capital. En pequeñas aldeas, mujeres y niños caminaban kilómetros y kilómetros solo para buscar un cubo de agua. Una de ellas era Fatu, una madre de la provincia de Gorsuchi. Cada mañana antes del amanecer cargaba un recipiente y caminaba 3 kilómetros para llegar a una fuente de agua. Cada 2 años sus cosechas se perdían, empujando a su familia al borde del hambre. Su hijo mayor, cansado de la lucha, partió a Libia en busca de oportunidades que no existían en casa. Para ella, la presa prometida no era un proyecto abstracto, era una cuestión de supervivencia. Otro era Amadou, un taxista en Ouagadougou. Su coche se averiaba con frecuencia porque la inestabilidad eléctrica dañaba el sistema de carga. Sus hijos intentaban estudiar con lámparas de queroseno que llenaban la habitación de humo. Para él, el retraso no solo significaba pérdida de ingresos, sino también la pérdida de esperanza en el futuro de sus hijos. Burkina Faso se había preparado, sacrificado y resistido. Sin embargo, el río de luz prometido nunca llegó. La gente quedó varada en un crepúsculo de compromisos incumplidos. Y entonces llegó el punto de inflexión. En el año 2023, el capitán Ibrahim Traoré, reacio a esperar más, volvió la mirada hacia el este, no hacia Pekín, sino hacia Nueva Delhi. Contactó con la India y buscaba una alternativa. La respuesta que recibió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Donde Pekín había ofrecido presentaciones, India envió ingenieros. Donde China había hablado del siguiente trimestre, Nueva Delhi habló del siguiente mes. En tan solo 2 semanas, las empresas indias habían preparado un plan de construcción completo, algo que China no había podido entregar en 15 años. El contraste no podría haber sido más marcado. 15 años de espera, desperdiciados por el retraso, pesaron contra 14 días de acción, produciendo no solo un diseño, sino un compromiso. Y entonces llegó el momento que resonaría en todo el mundo. El primer ministro Narendra Modi, tras leer una delgada carpeta que contenía los años de aplazamientos chinos, la cerró, levantó la vista y pronunció 5 palabras. Podemos empezar el próximo mes. Esas palabras no solo lanzaron un proyecto, iniciaron un nuevo capítulo en la historia. Para la gente de Burkina Faso, para el Sahel, para la propia África, el terreno había comenzado a tambalearse. Un momento de suspenso. Pero si la decisión de un hombre pudiera cambiar, tras años de silencio, ¿qué sucedería después? Quédense con Ma porque en el próximo capítulo descubriremos cómo un acuerdo de $24,000 millones sacudió a Pekín hasta la médula y por qué la respuesta del capitán Ibrahim Traoré dejó a los funcionarios chinos sin palabras. Era el año 2023 y el capitán Ibrahim Traoré se había cansado de promesas vacías. Había esperado 15 años de plazos cambiantes y llamadas telefónicas sin respuesta. Ahora buscaba un camino diferente y al hacerlo, las puertas de Nueva Delhi se abrieron de par en par. Sucedió con una rapidez casi increíble. A los pocos días de su solicitud, ingenieros indios estaban sobre el terreno inspeccionando el terreno, estudiando el caudal del río y trazando el futuro. En 2 breves semanas elaboraron un plan completo. Un plan no solo más amplio que el diseño original de China, sino también más inteligente, preciso y rápido. El acuerdo valía $24,000 millones, $15,000 millones para la presa en sí, acero, turbinas y hormigón que surgían del suelo. $4,000 millones para conexiones a la red eléctrica regional que unirían a Burkina Faso con 6 de sus vecinos, $3,000 millones para canales de riego y estaciones de bombeo que llevarían agua a los campos áridos del Sahel, $2,000 millones para zonas industriales alimentadas por la propia corriente del río. Zonas donde finalmente se establecerían fundiciones de aluminio, acerías y plantas de fabricación. La escala era asombrosa, pero los detalles eran aún más importantes. Por primera vez, Burkina Faso contaba con un socio dispuesto a plasmar compromisos por escrito con cláusulas de penalización por retrasos. Se acabaron las esperas interminables mientras se acumulaban las excusas. Si se incumplían los plazos, las empresas perderían dinero. Burkina Faso no.
Y luego estaba la cuestión del conocimiento. Donde China había guardado secretos de ingeniería en empresas estatales, India prometía una transferencia tecnológica completa. Cada plano, cada algoritmo, cada diseño de red se compartiría con los ingenieros de Burkina Faso. En una década, los especialistas locales podrían diseñar, mantener y operar instalaciones hidroeléctricas por su cuenta. Por primera vez, África no era simplemente consumidora de tecnología, sino guardiana de ella. El propio primer ministro Narendra Modi dio la orden. Tras leer el expediente de los retrasos chinos, lo cerró, miró directamente al capitán Troy y pronunció 5 palabras. Podemos empezar el mes que viene. La sala quedó en silencio, pero el silencio transmitía poder. 15 años de espera habían terminado en una sola frase. La gente de Burkina Faso, agotada por los apagones y las sequías, finalmente vio la posibilidad de la luz y la reacción fue inmediata. Multitudes se congregaron en Ouagadougou vitoreando lo que la prensa local llamó el proyecto del siglo. Los agricultores recalcularon sus temporadas de siembra, atreviéndose a imaginar 3 cosechas al año. Las familias hablaban del día en que el agua fluiría de los grifos, no de arroyos lejanos. Pero mientras la alegría se extendía por Burkina Faso, la furia se extendía por Pekín. A las 72 horas del anuncio del acuerdo, 3 delegaciones chinas desembarcaron en Ouagadougou. Los medios estatales tronaron diciendo que Beki Nasu había cometido un suicidio económico y que el propio embajador presentó un contrato revisado de $30.000 millones, 5.000 millones más que la oferta de India. Plazos de construcción más rápidos, tecnología china avanzada de turbinas, palabras que en el papel parecían más contundentes que lo que India había prometido. Sin embargo, en la sala de reuniones, el capitán Traer escuchó y luego formuló una sola pregunta: ¿dónde estaban estas capacidades? Durante los últimos 15 años, el ambiente se volvió denso. Los funcionarios se removieron en sus asientos. No hubo respuesta porque todos en esa sala sabían la verdad. China podría haber construido la presa hace mucho tiempo. Decidieron no hacerlo. En ese momento, esa pregunta punzante expuso 15 años de estrategia y silencio. Y causó sensación no solo en Pekín, sino también en Washington, Bruselas y todas las capitales que se habían acostumbrado a la espera en África. Pero la historia no termina con un contrato ni una pregunta, porque el mundo estaba observando y pronto saldría a la luz un informe europeo secreto que advertía que esta sola presa podría desestabilizar toda la estrategia energética de Europa. ¿Qué decía ese informe? Quédense conmigo porque las revelaciones los conmoverán. Apenas se había secado la tinta del contrato cuando comenzaron a notarse las consecuencias. Burkina Faso había firmado el mayor acuerdo de infraestructura de su historia y de repente el mundo entero se dio cuenta. En Ouagadougou, el ambiente cambió de la noche a la mañana. Los periódicos lo declararon el proyecto del siglo. La gente llenó las calles frente a las oficinas gubernamentales, no en protesta, sino en celebración. Por una vez, la promesa de luz parecía real. Fatou, la agricultora de la provincia de Gorsi, les contó a sus vecinos que ya podía imaginarse plantando laberintos 3 veces al año. Amadou, el cansado taxista, habló del día en que sus hijos estudiarían bajo lámparas eléctricas, no bajo el humo de queroseno. El cambio no fue abstracto, fue tangible, personal e inmediato. Pero la onda expansiva no se detuvo en las fronteras de Burkina Faso. En toda África Occidental, los líderes observaban atentamente. En Ghana, el ministro de Energía preguntó públicamente si ARA podría llegar a un acuerdo similar con India. En Nigeria, altos funcionarios contactaron con Nueva Delhi para explorar alianzas hidroeléctricas. En Kenia, las solicitudes para negociar infraestructuras renovables se enviaron en cuestión de semanas. El monopolio que China había cultivado durante 2 décadas comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Para la región, las implicaciones serán enormes. Burkina Faso ya no era solo una nación saheliana sin litoral. Con nuevas conexiones a la red eléctrica que alcanzaban a 6 vecinos, estaba a punto de convertirse en el centro energético de África Occidental. La electricidad barata y abundante impulsaría industrias que durante mucho tiempo habían estado estancadas por la escasez de energía. El algodón podría hilar para fabricar textiles, las cajas fundirse para fabricar aluminio y los centros de datos podrían recibir energía sin interrupción. De repente, Burkina Faso tenía influencia, no como una nación en espera de préstamos, sino como un proveedor de energía del que otros dependerían.
Los beneficios económicos fueron igualmente asombrosos. Se crearían 80.000 empleos solo durante la fase de construcción. Se irrigarían 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas, brindando seguridad alimentaria a millones de personas. 50 millones de personas en toda la región tendrían acceso a electricidad fiable por primera vez. Cada cifra era más que una estadística. Cada una era un salvavidas. Y sin embargo, la celebración tenía un matiz de tensión, porque las reacciones fuera de África eran menos alegres. En Washington, los analistas advirtieron que Estados Unidos ya no podía asumir que África solo tenía dos opciones, Occidente o China. La decisiva entrada de la India había reescrito la ecuación. Los think tanks estadounidenses advirtieron que la IA, impulsada por sus redes inteligentes, podría otorgar a las naciones africanas no solo independencia económica, sino también autonomía militar. La electricidad fiable era más que comodidad. Era la base de los sistemas de comunicación, el almacenamiento de datos y las tecnologías avanzadas que podrían cambiar el equilibrio de poder. En Bruselas, el anís fue aún más tajante. Un informe confidencial de la Unión Europea, circulado entre altos funcionarios, advertía de los riesgos estructurales para la estrategia energética europea. Se habían invertido miles de millones en parques eólicos, proyectos solares y terminales de LG. Todo ello calculado bajo la premisa de que África seguiría siendo un mercado dependiente, no un competidor. Si Burkina Faso se convertía en exportador de electricidad barata y limpia, esas suposiciones se desmoronarían. El informe afirmaba contundentemente: la finalización de la megapresa del Sahel representa una amenaza para la seguridad energética europea, pero el secretismo no podía durar. El informe se filtró. Periodistas africanos publicaron su contenido y de repente la pregunta resonó en todo el continente: ¿por qué Europa le teme a la electricidad africana? Para los ciudadanos de Ouagadougou, Accra y Lagos, la respuesta era clara. Durante demasiado tiempo, África había sido tratada como un proveedor pasivo de materias primas, nunca como una potencia por derecho propio. Ahora, con un solo error, esa narrativa estaba cambiando. Sin embargo, con la esperanza llegó el peligro. Si el proyecto amenazaba la influencia de China, los mercados europeos y las premisas estratégicas de Estados Unidos, la presión vendría después. Propaganda, contraofertas, advertencias de deuda y desastre. La presa aún no se había construido, pero ya estaba sitiada. La pregunta ahora no es si la presa se puede construir, es si el mundo permitirá que tenga éxito. ¿Qué opinan, amigos? ¿Puede África finalmente reclamar su propio destino? ¿O encontrarán las potencias extranjeras la manera de bloquear la luz? Comparta su opinión en los comentarios, porque el debate está lejos de terminar. Las repercusiones del acuerdo de 24.000 millones no se detuvieron en las fronteras de Burkina Faso, ni siquiera en los confines de África Occidental. Se extendieron hacia el exterior, perturbando los círculos de poder en Pekín, Bruselas y Washington. Para China, el acuerdo fue una auténtica humillación. La iniciativa de la Franja y la Ruta se había construido sobre la promesa de que Pekín era el socio indispensable de África. Al mantener la lentitud de los proyectos y un ritmo pausado, China garantizaba la dependencia. Un país sin electricidad fiable no podía industrializarse, no podía sostenerse de forma independiente, no podía dar la espalda. La megapresa del Sahel nunca había sido un regalo del desarrollo, era una palanca de control. Pero esa palanca se rompió en el momento en que el capitán Ibrahim Troy miró hacia la India. La perspectiva de los ingenieros indios, que producían en 14 días lo que las empresas chinas no habían logrado proporcionar en 15 años, destrozó la ilusión de inevitabilidad. En Europa la ansiedad era estratégica y económica. Bruselas había considerado durante mucho tiempo a África como un socio al que había que guiar, incluso gestionar. Las transiciones energéticas en Europa asumían que la electricidad africana seguiría siendo escasa y cara, lo que garantizaba la competitividad de las exportaciones europeas. Ahora, un informe clasificado revelaba la verdad. Europa no temía el fracaso de la presa, sino su éxito. Si África Occidental lograba generar y exportar electricidad barata, las inversiones europeas en energías renovables se enfrentarían a una competencia repentina. Un continente dependiente era predecible. Un autosuficiente era disruptivo. En Washington la conversación giró en torno a la seguridad. Los analistas señalaron que la electricidad no se limita a la luz en los hogares o a las máquinas en las fábricas. Es la columna vertebral de las comunicaciones
del almacenamiento de datos y de los sistemas de defensa avanzado. Un África impulsada por redes inteligentes impulsadas por IA podría desarrollar su propia independencia digital y autonomía estratégica. El continente ya no tendría que depender de sistemas frágiles vinculados a potencias externas. Para el Pentágono esto era más que una cuestión económica, era geopolítica. India, por su parte, se presentó no como un nuevo amo, sino como un socio. Empresas privadas como Larsen & Toubro, Bart Heavy Electricals y Tata Power tenían su reputación en juego. Los contratos incluían cláusulas de penalización, medidas de transparencia y transferencia de tecnología. Por primera vez, no se le pedía a África que cediera la soberanía sobre infraestructuras. En cambio, se le ofrecía una participación en el conocimiento, las habilidades y el futuro. Y así el mundo observaba con inquietud. Para algunos el acuerdo era una promesa de esperanza, para otros una amenaza a la influencia y las ganancias. Sin embargo, la pregunta más inquietante persiste. Si una presa pudiera desafiar a China, inquietar a Europa y alarmar a Estados Unidos, ¿qué ocurriría cuando este modelo se extendiera por todo el continente? La presa aún no era más que un plano, hormigón por verter, turbinas por instalar, y sin embargo en Burkina Faso el futuro ya comenzaba a tomar forma. En Ouagadougou, una nueva escuela técnica abrió sus puertas con financiación vinculada al acuerdo con la India. Entre las primeras estudiantes se encontraba Mariam, una joven de 19 años de la provincia de Bulkinder. Había crecido en una familia de agricultores donde la cosecha era tan mala como buena. Los apagones la obligaban a estudiar a la luz de las velas, y sus libros de texto estaban manchados de cera. Ahora estaba aprendiendo la mecánica de las turbinas, preparándose para trabajar en la misma presa que prometía abastecer de energía a su comunidad. No quiero irme, dijo. Quiero construir aquí. Sus palabras capturaban algo más grande, la reversión de una larga y dolorosa tendencia. Durante 4 décadas, los más brillantes de África se habían marchado en busca de trabajo en Europa, América o el Golfo. Ahora, con nueva formación y nuevos empleos, la fuga de cerebros podría finalmente comenzar a revertirse. En las zonas rurales, los agricultores ya se preparaban para los canales de riego que abastecerían de agua a 2 millones de hectáreas de tierra. Los expertos agrícolas predijeron que la cosecha podría triplicarse. El algodón, el maíz y el arroz, antes dependientes de las lluvias, se convertirían en productos básicos durante todo el año. Las plantas de procesamiento planeadas cerca de los canales transformarían las cosechas en productos terminados. Mayores ganancias para los agricultores, más empleos para sus hijos. La posibilidad de prosperidad surge de la tierra. Los beneficios industriales no fueron menos espectaculares. Los 2,000 millones asignados a zonas de alto consumo energético prometían transformar a Burkina Faso de un exportador de materias primas a un fabricante de productos terminados. Fundición de aluminio, producción de acero, textiles, todo ello alimentado por electricidad barata y limpia. Por primera vez una nación del Sahel sin litoral podía soñar no con la supervivencia sino con la industria. A nivel regional las implicaciones eran aún mayores. El tejido de la interdependencia económica, en lugar de vulnerabilidad, África Occidental podría encontrar resiliencia. En lugar de división, integración. Esta fue la visión que el capitán Ibrahim Traoré presentó a su pueblo. No solo una presa, sino un plan para la transformación. Una forma de romper los ciclos de dependencia y demostrar que África podía trazar su propio rumbo. Pero aquí radica la pregunta más profunda. Si una presa puede iluminar hogares, regar campos e impulsar industrias, ¿qué sucederá cuando se construyan 10 presas en África? ¿20 presas? ¿Un continente transformado o un continente desafiado por las potencias que temen su ascenso? Ese es el camino por delante, un camino que el mundo no puede ignorar. El viento del Sahel trae más que polvo y calor, trae memoria. Memoria de promesas hechas e incumplidas durante décadas en las que el África se le dijo que esperara. Y sin embargo, aquí estamos, viendo a una nación que antes se consideraba pequeña y sin litoral atreverse a hablar con una voz tan fuerte que Pekín, Bruselas y Washington no pudieron ignorarla. La decisión de Burkina Faso de mirar hacia el este y mirar a la India en lugar de a China fue más que la firma de un contrato. Fue una señal enviada a través de los océanos. Los días de dependencia están contados. El destino de África ya no se escribirá en las salas de juntas de capitales lejanas.
Sus ríos ya no se trazarán en mapas extranjeros mientras su gente entra primero. Consideren lo que está sucediendo. Escuelas técnicas donde los jóvenes africanos aprenden no solo a observar, sino a diseñar. Los sistemas de riego prometen seguridad alimentaria para millones. Las industrias están listas para surgir donde antes solo las exportaciones de materias primas salían del suelo. Una generación de niños que tal vez nunca vuelva a estudiar a la luz de las velas. Estos no son sueños susurrados en la oscuridad, son planes escritos a mano, respaldados por acero, sujetos a contratos con sanciones y promesas de transferencia de conocimiento, y más allá de lo práctico se encuentra lo simbólico. Durante 2 décadas, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China moldeó a África con un solo mensaje: no hay alternativa. Hoy esa ilusión se ha desvanecido. Cuando India intervino y entregó en 14 días lo que China retuvo durante 15 años, demostró que existen alternativas y que África puede elegirlas. Sin embargo, con cada victoria llega la resistencia. China ya ha regresado con ofertas más altas. Europa ha filtrado informes que exponen más el miedo que la preocupación. Estados Unidos estudia no solo la economía, sino también las implicaciones militares. La presión llegará porque el poder nunca cambia silenciosamente. Aún así, la verdad más profunda permanece. El pueblo de Burkina Faso, los agricultores, los conductores, los estudiantes, ya no guardan silencio. Sus historias ahora forman la columna vertebral de una nueva narrativa. La presa es más que agua contenida tras el hormigón. Es un espejo que refleja la posibilidad de una África que se construye, lidera y se define a sí misma. Y así nos encontramos en un umbral. Un paso adelante conduce a la transformación. Un paso atrás conduce al viejo ciclo de espera. Por primera vez en generaciones, la decisión no pertenece a otros, sino a la propia África. El maldito acuerdo de $24.000 millones no es solo un contrato, es una declaración. El viento que cruza el Sahel aún arrastra polvo, pero ahora también lleva luz. Durante 15 años, Burkina Faso esperó en la oscuridad, sosteniendo la fe como una llama en sus manos temblorosas. Y sin embargo, hoy, esa llama se ha convertido en un amanecer. La firma de la construcción de una presa de $24.000 millones no fue solo un acto económico, sino un acto de desafío. Una declaración de que África ya no se definiría por la demora, la dependencia ni la duda. Fue un momento en el que el continente miró al mundo y dijo: no esperamos más. Piensen en Fatou, quien una vez caminó 3 kilómetros antes del amanecer solo para llenar un cubo de agua. Pronto abrirá un grifo y verá un río fluir de su propia tierra. Piensen en Amadou, cuyos hijos tosieron entre el humo de las lámparas de queroseno. Un día, pronto, sus rostros brillarán bajo la limpia luz eléctrica, la luz que nace de su propia tierra. Y piensen en Mariam, la joven estudiante que aprende a controlar las turbinas en lugar de aceptar la oscuridad. Ella representa no solo el futuro de Burkina Faso, sino también a la nueva generación de África, una generación que se niega a emigrar en busca de esperanza, porque está aprendiendo a construirla allí donde vive. Esta no es la historia de una presa, es la historia de un pueblo que reclama el derecho a diseñar su destino. El acero, el hormigón y las turbinas son solo las partes visibles. La parte invisible, la más poderosa, es la fe. La fe en que la espera puede terminar. La fe en que la luz puede venir de dentro. La fe en que los mapas del mundo ya no deciden quién merece el progreso. Durante décadas, otros han dibujado África como un lugar de necesidad. Hoy, África se redibuja como un lugar de creación. Un continente que ya no susurra algún día, sino que habla con valentía. Ahora, Burkina Faso puede que aún no tenga salida al mar en el mapa, pero en espíritu ha abierto un océano de coraje, innovación y dignidad. Cada megavatio producido por este proyecto no es solo electricidad. Es una frase reescrita en el libro de la historia. Dice: África elige, África construye, África se alza. Y el mundo observa, algunos con admiración, otros con miedo. Porque cuando África se mantiene en pie, la balanza se inclina. Cuando África brilla, las sombras que una vez la cubrieron comienzan a desvanecerse, pero esta historia no ha terminado. La presa sigue en construcción. Los desafíos vendrán, tanto de afuera como de adentro. La pregunta es: ¿permitirá el mundo que la luz crezca o intentará sumir al continente en el silencio?
Esa respuesta no depende solo de líderes o naciones, sino de todos nosotros, de aquellos que eligen permanecer despiertos. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, quédate con nosotros, porque este canal no se trata solo de noticias. Se trata de presenciar el renacimiento de un continente. Aquí, seguimos cada paso de la visión de Ibrahim Traoré, cada chispa del despertar de África. Así que suscríbete no por rutina, sino por convicción, porque formas parte de algo más grande que un video. Formas parte de un movimiento que se niega a dejar que esta luz se apague de nuevo. Comparte esta historia, habla sobre ella, debate sobre ella, porque la historia no la escriben quienes observan en silencio. Está escrito por quienes se niegan a apartar la mirada. Y cuando regreses al siguiente capítulo, recuerda esto. La presa puede contener agua, pero lo que realmente fluye es la libertad. África ya no está en la fila de espera del mañana. Está de pie, alta y luminosa, en la luz del presente.